Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Al Gran Pueblo Argentino, programa número 11 desde la provincia de Tucumán. Y como siempre tengo el placer de estar acompañada por mis dos compañeros, Manu Gal y Pablo Yedrin. ¿Cómo están, compañeros? Hola Cami, hola Pablo, ¿cómo están? Muy bien, contentos de estar ya en el programa número 11. Sí. Llegando al final del año, ya cerca de la Navidad, así que bueno, lindo, ya estamos como en esa etapa de empezar a meter temas, pero también empezar a balancear lo que se hizo. Así es, ¿cómo estás, Pablo? Bueno, muy bien, gracias. Bien, me parece que bien, cada vez con más gente que nos ve, así que contentos y bueno, hablando un poquito de salud y seguimos hablando un poquito de salud y política, ¿no? Que este país nos da todas las semanas temas. Totalmente. Y hay que seguir ampliando la comunidad. Esto es así. Así es la base, por lo menos los que saben de redes y esas cosas te dicen esto no es comunicación unidireccional, sino que hay que armar una comunidad. Y bueno, habrá que seguir haciéndolo sí, de a poquito. Hoy uno a uno está totalmente. llegando. Por eso también agradecer a todas las personas que nos siguen y nos ven y ponen me gusta y comentan. Y a todo el equipo también de Eva TV, que tienen unos programas que son excelentes. Muy bueno. Estamos, la verdad, felices de ser parte de este espacio. Bueno, contanos, Manu, ¿qué tema vamos a trabajar hoy? Bueno, hoy nos había quedado ahí como, en realidad lo habíamos planteado colateralmente en algún programa anterior, como gran problemática, si se quiere, para el sistema de salud, un desafío y gran problemática social, la salud mental, que es muy amplio, abarca muchas, no solo patologías, sino también miradas, discusiones, debates, temas legislativos. Hay una ley, pero a su vez es una ley que también está discutida por algunos sectores. Entonces, un poco conocer de qué se trata y por otro lado también saber que esto ha tenido como una especie de explosión también en términos de demanda de servicio y demás a partir de la pandemia. Entonces, también es uno de los temas que se pueden relacionar de alguna manera con la pandemia también. Así que, Pablo, arranca. No, la verdad que es muy importante tratar salud mental, porque los sistemas de salud en general y la salud han olvidado a esta parte de la salud tan importante durante mucho tiempo, ¿no? Y la han tenido un poco oculta. Ustedes, si se ponen a ver y ven los sistemas de salud, acá en Tucumán nos pasa, pero en todas las provincias de la Argentina pasa igual, en general los pacientes con enfermedad mental se internaban en hospitales que eran periféricos, que quedaban cerca inclusive de las cárceles, cerca de los bordes de la ciudad, que eran al estilo medio de lugares carcelarios donde no podían salir, donde los pacientes de alguna manera se cronificaban y permanecían de por vida. La salud mental, por supuesto, y la enfermedad mental genera este tema de miedo, entonces este tema de exclusión, no vaya a ser que me dé, que me pase, que me contagie. Así que, pero bueno, esto ha evolucionado muchísimo. Y hoy la verdad que la mayoría de los pacientes con problemas de salud mental, que son muchísimos, se estima en el mundo que la carga de enfermedad por patología mental está cerca del 16% de la carga de enfermedad. 1 de cada 4 personas que van a un centro de atención primaria en la Argentina van por un tema de salud mental. O sea, es de una magnitud enorme. El cambio también, obviamente la pandemia, pero también el envejecimiento de nuestra población y muchos otros factores han hecho que la necesidad de dar una respuesta a esta problemática sea cada vez mayor, sumado al tema que vos decías, del tema de bueno, que ahora la salud mental, la ley de salud mental, desde hace más o menos 2010, es una ley del año 2010, impuso que las adicciones, o sea, el problema de las adicciones, sobre todo para sustancias, pero inclusive también ahora como la ludopatía que charlábamos en otro programa, está a manos o en manos del sistema de salud. O sea, los pacientes adictos se consideran en la Argentina y en todo el mundo en general, en los sistemas de salud, enfermos. Y por tanto no son delincuentes, como durante mucho tiempo se pensó, sino personas con problemas sociales nada más, sociópatas, sino que son pacientes que son enfermos, que por lo tanto pueden ser prevenidos, que pueden ser tratados, que pueden ser curados. Y ahí está el gran desafío, bueno, de la salud mental, ¿no? Que por supuesto, como viene de esta historia de estar un poco negada, cuando uno va a los hospitales generales en la Argentina, es poco probable que encuentre una sala de salud mental. Vas a encontrar sala de cirugía, de clínica, de pediatría. Debería haber por ley. Claro, la ley viene a intentar modificar esa realidad y lo va haciendo de a poquito. Acá, el Hospital Padilla en Tucumán, porque es un hospital general de agudos, no tenía sala de salud mental importada, hoy tiene. Claro. Pero hay un esfuerzo, hay hospitales que se resisten, hospitales, y cuando digo hospitales, en realidad digo el staff médico,
le da cierta cosa, ¿viste? No, pero ¿cómo vamos a hacer con pacientes de salud mental? Y prefieren no meterse. Pero es cierto, porque como que históricamente lo primero que se ha pensado es que a la persona con problemática de salud mental hay que excluirla, hay que sacarla de la sociedad. Es como una especie de estorbo a cierta idea de normalidad, ¿no? Y una cosa medio de encerrarla, ¿viste? Claro. Encerrarla y no la queremos ver y la familia la abandona. Y bueno, y esto ha hecho que estos centros, digamos, hospitales específicos, monovalentes, que se llama de salud mental, también la ley pide que desaparezcan. La ley prevé que no haya lo que se llamaba antes manicomios, Claro. sino que los enfermos con salud mental se atiendan en los hospitales polivalentes, donde haya de todo, y aparte pacientes con salud mental, porque se entiende que de esa manera la posibilidad de cronificarse es menor. Y el riesgo de la cronificación es lo que nos pasaba cuando nosotros fuimos a los hospitales de salud mental acá en Tucumán al principio de la gestión hace muchos años, encontrábamos pacientes cuyas familias ya los habían abandonado. Claro. Y que estaban hace 20, 30 años internados ahí, vivían ahí morían sin ningún contacto social. Muy relacionado con la soledad también. Sí, claro. Y vos sabés que eso, en realidad, la ley prevé la desmanicomialización, ¿no? Palabra difícil si hay para decir en un tragalengua, pero este proceso por el cual estos pacientes, uno le busca una familia, le busca una salida, le busca una contención, o salen en grupo a casas de medio camino, cuidados, y estos pacientes pueden ser ambulatorios, que ese es el gran desafío. Es esta idea de que la cura, bueno, sí, la cura, digamos, en el caso de que sean enfermedades, claro, el abordaje es en comunidad con la sociedad, no aislándolos. Y sí, porque en definitiva el objetivo es que puedan hacer una vida lo más normal posible. Entonces, hoy muchísimas de las patologías, incluyendo las adicciones, que muchas veces ustedes habrán escuchado la demanda de familias con un familiar adicto, que quieren que lo internen, no hay dónde internarlo, cosa que es real. Sí. Hay un momento en la adicción que sí requerís internación para poder quitarte las drogas, para poder hacer lo que se llama la desintoxicación, y ese primer momento, que es un momento muy duro, sí requerís algún nivel de internación. Pero rápidamente el paciente tiene que ser ambulatorio, porque en realidad lo que necesitamos es que ese paciente logre sobrevivir a esa adicción en donde va a estar. Si no, vos lo cuidás mientras está internado, lo das de alta, el paciente se vuelve a drogar, se vuelve a internar. ¿Qué es lo que pasa también en muchos barrios populares, ¿no? Que por ejemplo, hay adolescentes adictos que son internados, se logran como curar si se quiere, pero después vuelven al barrio y vuelven al contexto de adicción porque sus amiguitos también consumen, tienen el dealer ahí cerca, entonces también me parece que está bueno esto de ver el abordaje de la salud mental desde el lado comunitario, más social. Así es, y en realidad en las adicciones puntualmente hay como un camino, ¿no? Está aquella persona que consume drogas pero no tiene una enfermedad relacionada con las drogas, que es el consumidor social. Podemos hablar de aquella persona que toma un poco de alcohol, que toma algún cigarrillo, que usa alguna sustancia en forma ocasional y que no le modifica la vida. Después tenemos aquellas personas que por usar la sustancia ya ponen en riesgo su vida o ponen en riesgo la vida de otros. Por ejemplo, aquel que toma alcohol y maneja, aquel que toma alcohol y se va en un yate, aquel que por la cantidad que toma empieza a tener efectos deleterios sobre su conducta, se pone violento, se pone agresivo, va a riña, se pelea con este, se pelea con el otro. Esas es enfermedades asociadas al consumo de droga. Y la posición más grave, que es cuando decimos la persona es adicta, es cuando ya el engranaje cerebral de esta sustancia, porque lo que hacen las drogas es estimular núcleos cerebrales profundos que generan placer. Estos núcleos, al ser continuamente estimulados por la droga, empiezan a ser cada vez más requeridos por la persona, que no puede hacer su vida normal si no consigue ese placer, ¿no? O inclusive, te diría, en un momento llega a ser el displacer por no consumir. O sea, ya no es tanto el placer del consumo, sino lo mal que se sienten al no poder hacerlo. Y esto lleva a una situación física ya, con síntomas físicos, con síntomas de abstinencia, que se llama cuando no consumís, que lleva a un paciente que va a tener que dejar de consumir, pero que va a estar lamentablemente toda su vida con riesgo de volver a caer en esta situación si vuelve a consumir. Lo que por ahí es más conocido son los alcohólicos. Ustedes vieron que hay muchos alcohólicos que son adictos al alcohol,
que se recuperan del alcoholismo y hacen una vida normal, pero no pueden usar más el alcohol, porque si vuelven a tomar alcohol caen de vuelta inmediatamente. Es como si el cuerpo tuviera una memoria. Exactamente, es como que el cuerpo tiene una memoria, el cerebro tiene, los receptores quedan ahí, y lamentablemente los adictos son enfermos crónicos, y así se atienden hoy. Son pacientes que toda su vida van a necesitar algún nivel de soporte, algún nivel de control. Obviamente el entorno social donde se mueven va a tener que estar ligeramente controlado, porque hay entornos sociales que favorecen volver al uso de la droga y otros que no. O sea, que en puntos podemos decir que es una enfermedad que uno puede curarse de alguna manera porque uno deja de consumir, pero si uno ya es adicto, ya ha llegado a este nivel de gravedad, entonces lamentablemente toda su vida va a tener la predisposición a que si vuelve a consumir va a volver a tener los síntomas. Entonces, lamentablemente lo que sí se puede hacer, y que lo que sí que tiene que hacer el sistema de salud, es justamente detectar las fases previas. Detectar a este consumidor social para que no se transforme en una persona con enfermedad por uso de sustancias. Detectar a aquellas personas que tienen enfermedad por uso de sustancias para que no se transformen en adictos. Y obviamente también tratar a los adictos. Pero digamos, este camino no es un camino inevitable. Y en este camino hay un montón de programas que se pueden hacer en las escuelas, en los secundarios, en las universidades, en los clubes, en donde se hace pesquisa, se habla con los chicos, se discute, se genera este debate, justamente intentando identificar a estos chicos, que además, por supuesto, no cualquiera va a terminar en la adicción. También depende de tu base genética, de tu entorno social, de tu capacidad de personalidad para defenderte de estas cosas. Así que bueno, este es todo un tema. Les traigo el tema de la adicción porque, como les dije, la ley del 2010 claramente estableció por primera vez en la Argentina que los adictos eran pacientes de salud mental. Pacientes de salud mental. Entonces generó todo un movimiento. Y hoy te diría que, si vos me decís, dentro de todas las enfermedades de salud mental, cuáles son las más importantes, esta es una de esas, se deduce. La adicción es una de ellas, vamos a hablar de otras también, pero la adicción es una de ellas. Y claramente aparecen problemas porque la ley de salud mental, como es una ley que está muy pensada en los derechos del paciente, justamente para evitar la cronificación y en los manicomios y el hecho de que algún paciente quede encerrado sin poder salir y expresarse, este temor que también se ve muchas veces en novelas, en películas, de gente que no está enferma mental, pero te ponen en un manicomio y cuando vos decís yo no estoy loco y nadie te cree. Sí. Totalmente. De hecho, hubo casos. Todos dicen eso. Aparte es como un sistema que termina necesitando producir a esos locos, a esos excluidos, para también justificar toda una forma de funcionamiento y hasta una industria, diría, ¿no? Claro, pero la idea de la ley es justamente intentar evitar que pase eso. Ese drama que le ha pasado. Hay personas que han terminado internadas años en psiquiátricos sin necesidad. Entonces, la ley obliga a que la internación sea voluntaria. Y esto es un tema muy complejo para el adicto, porque el adicto en general no se quiere internar. Claro. Entonces, si bien es así, y es verdad que en líneas generales es así, hay mucha gente que ustedes habrán escuchado que discute que la ley no nos permite internar a nuestros hijos que están adictos, lo que está pasando es que la ley sí tiene un artículo de lo que se llama internación compulsiva, y lo único que la ley exige para la internación compulsiva es que haya 2 especialistas de salud mental que firmen esa internación. Claro. No puede ser ni un juez, no puede ser ni un policía, ni la familia. Tiene que haber 2 psiquiatras o 2 personas del equipo de salud mental, un psicólogo, un psiquiatra, que firmen que el paciente debe internarse. Esa es la famosa interdisciplina. Esa es la famosa interdisciplina que la ley también hace mucho énfasis en esto. Ustedes saben que en la Argentina, nosotros dentro del equipo de salud mental, quizá la figura preponderante es el psiquiatra. Pero definitivamente nosotros en la Argentina tenemos enorme cantidad de otro profesional de la salud mental, que es el psicólogo. Exacto. Sí. Que en muchísimos países hay pocos, pero acá en la Argentina hay una enorme cantidad de psicólogos. Una cuestión de tradición, de que nos gusta mucho nuestras universidades, de que somos un país muy psicoanalizado y bueno, estas cosas. Tenemos muchos psicólogos. Entonces, acá la idea es que el equipo de salud mental se constituye de psiquiatras, psicólogos, enfermeros, asistentes sociales, terapistas ocupacionales, exactamente, que intentan dar esta vuelta de tuerca, ¿no? Y eso se discute mucho en la ley, por eso en la Comisión de Salud, volviendo al Congreso un poquito, nosotros tenemos varios proyectos de modificación de esta ley del 2010. Y estos proyectos, inclusive en la ley bases, volviendo a nuestro amigo Milei, en la ley bases original se derogaba la ley de salud mental completa. Ya que se volvió al paradigma anterior, digamos. Se volvía al paradigma anterior. Fue tal el escándalo que se armó
que la Organización Mundial de la Salud mandó una carta al gobierno de la Argentina diciendo que era absolutamente incorrecta la idea de derogar la ley. Y después se sacó. En la versión siguiente, en el primer dictamen, ya no estaba. Pero venían por la ley de salud mental. Y en realidad me parece que las discusiones tienen que ver con esto. ¿Cómo hacemos para internar a aquel que no se quiere internar? Que es un problema y que me parece que hay que darle una vuelta, digamos, para que nadie que necesite internación no se pueda internar. Eso en general pasa porque no hay muchos lugares para internar. Claro. Y en eso también no se cumple la ley, porque la ley establece un presupuesto para salud mental que no se cumple. Exactamente, la ley prevé que el 1% del presupuesto, del 10% del presupuesto del Ministerio de Salud debe estar dirigido a salud mental, 10%. No ha llegado al 1 y pico por ciento, claro, en sus mejores momentos, ahora peor. Entonces, claro, si vos no tenés presupuestos, además no tenés recursos humanos, porque hay pocos psiquiatras, faltan psiquiatras, y además el paradigma no está del todo aclarado y tenés muchos problemas. Bueno, y además de este tema, del tema de las adicciones y el consumo, la salud mental también se encarga de otros temas. Vos fíjate cómo ha ido cambiando la sociedad, cómo se ha ido cambiando la pirámide demográfica, como se llama, cómo se ha ido envejeciendo nuestra población. Ahí leía que en el año 2020 en la Argentina, inmediatamente post pandemia, hay más personas de más de 60 años que chicos de menos de 5. O sea, por un lado el aumento de la expectativa de vida, por el otro la disminución en la fertilidad y la natalidad, están haciendo que la población argentina, y esto pasa en todo el mundo, en los países más desarrollados aún con más dureza, se envejezca, ¿no? Y entonces realmente se calcula que el 90%, el 80% de los adultos mayores en el año 2050 van a estar en países de renta media, media baja. ¿Y qué es lo que genera? Bueno, genera cuáles son las enfermedades de salud mental del adulto mayor. Y entonces ahí aparecen, entre otras, las enfermedades degenerativas, las demencias, de las cuales las más importantes, sin duda, son el Alzheimer, el Parkinson, dentro de las más comunes, y algunos factores preventivos. Vos sabés que ya se ha demostrado, leíamos en el Lancet de este año, un trabajo muy interesante, de factores que se pueden hacer ¿qué podemos hacer para prevenir? Porque es como son enfermedades que no se sabe bien cuál es la causa, uno dice, bueno, no se pueden prevenir. Pero este estudio es muy interesante y muestra que, por ejemplo, tener una vida sana en general, actividad física, tener la obesidad, el sobrepeso, la hipertensión, la dislipemia, todos son factores que aumentan el riesgo de Alzheimer, ¿no? La sordera, muchos de estos pacientes cuando van haciéndose grandes empiezan a escuchar mal y no se los equipa para escuchar bien. La sordera como un mecanismo de aislamiento del entorno es un generador. La mala agudeza visual también. La soledad. ¿Generador de Alzheimer? Claro, de demencia. O sea, los pacientes que tienen estos factores tienen más riesgo de tener demencia de Alzheimer que aquellos que no. Entonces, la soledad claro, que es una patología súper común hoy en las sociedades que vivimos, porque son familias pequeñas, que se disgregan, etc. El adulto mayor queda solo y eso es un factor desencadenante o productor, al menos de riesgo, de estas enfermedades. Así que lo interesante es que hay hoy programas de envejecimiento saludable, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que uno envejezca, toda esta población enorme que va a ir envejeciendo, y lo haga en salud, lo haga de la mejor manera posible para que tengamos menos riesgo de enfermedad? Y bueno, el tema de, aparte de demencias, en Tucumán tiene un tema importante de investigación. Sí. Entiendo que estuvimos con la doctora Cheín, ¿no? Así es, estuvimos charlando con la doctora Rosana Cheín del INCA, que es justamente uno de los institutos universitarios y del CONICET que hemos nombrado cuando hablamos del CONICET y la importancia de la ciencia. Es el Instituto de Medicina Molecular y Celular Aplicada, hablando justamente de los avances de la investigación para tratamientos de Alzheimer y Parkinson acá en Tucumán, con equipos que trabajan a partir de investigaciones conjuntas que se vienen haciendo con laboratorios de Francia. Yo soy Rosana Cheín. Soy docente de la Universidad Nacional de Tucumán, soy investigadora del CONICET y dirijo este Instituto de Medicina Molecular y Celular Aplicada que se llama INCA. Nuestra base es trabajar justamente en enfermedades neurodegenerativas, fundamentalmente Alzheimer y Parkinson, que son las de mayor incidencia poblacional. ¿Qué es lo que ocurre y por qué estamos poniendo tantos esfuerzos en este tipo de patologías? Porque la humanidad ha podido en 2000 años duplicar la expectativa de vida. Por ejemplo, en la época de Jesucristo, los ancianos de la ley, los ancianos del Sanedrín tenían 40 años. Ahora la expectativa de vida llega en los países desarrollados hasta incluso más de 80 años.
El problema ahora es cómo envejecemos. Tenemos que tener calidad de vida durante el envejecimiento. Y justamente las enfermedades neurodegenerativas tienen un impacto en los adultos mayores, porque son enfermedades que son características, salvo un porcentaje muy chiquito de ellas, pero son enfermedades que son características del envejecimiento. Entonces, nosotros estamos trabajando en tratar de aportar conocimiento para el desarrollo de nuevos fármacos, porque en las neurodegenerativas es bueno que se sepa que no existen fármacos que sean capaces de detener la progresión del deterioro de nuestras neuronas, solo existen paliativos. Y además el diagnóstico precoz. ¿Por qué? Porque cuando nos damos cuenta que una persona tiene algún síntoma motor asociado con la enfermedad de Parkinson o algún síntoma relacionado con la enfermedad de Alzheimer, que es el tipo más común de demencia, la patología, la neurodegeneración, ha comenzado 10 o 15 años antes. Entonces nosotros tenemos que tratar de llegar a estadios precoces de la enfermedad cuando ha comenzado el proceso de muerte de neuronas para intentar proteger las neuronas remanentes y poder tener una vejez más saludable. Que yo creo que deberíamos repensar una Argentina donde la educación, la ciencia y la innovación sean políticas de Estado. Bueno, agradecemos a la doctora Cheín por este importante testimonio. Sí, bueno, muy interesante. La verdad es que de vuelta volvemos a resaltar la importancia que tiene la universidad pública, el CONICET, el sistema público de salud y la investigación, ¿no? Y cómo aún en provincias alejadas del norte se están haciendo investigaciones que hoy repercuten en Francia, que van a tener resultados a nivel mundial de patologías que son de enorme preocupación para toda la población. Va a aparecer en algún momento algún tratamiento para estas enfermedades y va a tener que ver con todos estos estudios que se hacen en tantos lugares diversos del mundo, ¿no? Así que la importancia de esto que el gobierno de Javier Milei viene a destruir con gran entusiasmo. Totalmente. Y de vuelta, la importancia de esta mirada que decías inicialmente en el comienzo del tema, de, por un lado, el aporte que hace la ciencia más dura, por decirlo así, los tratamientos basados en la medicación y demás, y por otro lado el cambio de mirada que tiene que ver también con cambios de hábitos, con cambios en el lugar de la comunidad, en el lugar que nos ocupa también a los que son parte del entorno del paciente, que empezamos a tener un lugar mucho más activo a partir de comprender de qué se tratan estas problemáticas, ¿no? Sí, absolutamente. Empezar a entender, bueno, hoy ya de a poquito creo que se va entendiendo, ¿no? Cómo los adultos mayores empiezan a formar parte más de una actividad más activa, de una vida más activa, ¿no? Que esto es importante. Bueno, Tucumán tiene una ley provincial de Alzheimer, me parece que es importante también destacarlo, es una ley que de alguna manera pone como esta temática digamos, en eje, y tenemos en el Congreso Nacional al doctor Facundo Manes, con el que estuvimos compartiendo acá en Tucumán alguna actividad sobre este tema, que también tiene una propuesta de ley nacional para demencias y Alzheimer. Así que bueno, temas que están súper en agenda hoy en todos lados y que nos parecía importante tocarlos en el programa nuestro, ¿no? Totalmente. Y siempre volvemos a la cuestión esto, ¿no? de la comunidad y de lo social y de la calidad de vida como garante de la salud, no tanto la medicación o tratamientos puntuales, sino que la prevención es también tener una buena calidad de vida. Absolutamente, absolutamente. Y bueno, y para terminar con salud mental me parece que queda un tema. Sí. Hay un tema que generalmente también es muy importante, que es el tema del suicidio. Así es. Ustedes saben que el suicidio es una problemática importante en todo el mundo. Hay países que tradicionalmente tienen tasas muy altas de suicidio, otros que no tanto, o sea, hay un tema cultural. Japón, por ejemplo, es un país con altísima tasa de suicidio. La Argentina no, es una tasa no tan alta. También hay algunos mitos con respecto al suicidio, ¿no? No se puede hablar del suicidio, o si uno habla del suicidio lo va a generar. Eso no es verdad, lo que hay que hablar es con mucha responsabilidad. El suicidio es una enfermedad prevenible, tiene que ver muchas veces con patologías mentales previas, como son los trastornos bipolares, la depresión misma, que pueden ser tratadas, que deben ser tratadas, que pueden ser evitadas, que es importante que aquella persona que se siente mal o que tiene alguna ideación suicida, que, o sea, la idea de cometer esto, no lo ha llegado a cometer, pero ha fantaseado con el tema, debe consultar. Hay maneras de ayudarlos, hay tratamientos y muchas personas han evitado este desenlace terrible consultando. Así que primero poner eso.
Tampoco es cierto que el suicidio tenga solo que ver con las drogas, hay como una idea de que los adictos son aquellos que se suicidan y no, en realidad, como les digo, hay un tema de salud mental, como trastornos como depresión, trastornos bipolares, también el consumo de adicciones es un factor de riesgo, y después las situaciones estresantes, estrés postraumático, situaciones familiares de separaciones, muertes, por supuesto son factores desencadenantes, ¿no? En personas que tienen la predisposición hay a veces factores desencadenantes que llevan a esto. Y esto ha desencadenado una serie de cosas interesantes que tienen que ver también con la tecnología, que habíamos hablado el otro día, porque han aparecido una serie de inteligencias artificiales, por así decirlo, que detectan o previenen, de alguna manera, con cuestionarios muy sencillos para la gente, detectan pacientes con riesgo de suicidio, ¿no? Y con bastante éxito, por decirlo de una manera, ¿no? O sea, con una eficiencia bastante similar a la que haría un profesional de la salud. Inclusive ha habido líos con esto, te digo, en algunos municipios bonaerenses, con algunas personas que han licenciado este sistema, pero la verdad es que en el mundo se está empezando a usar. Mucha gente prefiere hablar con un bot que con un personal de salud mental y de alguna manera se sinceran con más facilidad, y obviamente que en un gran screening, con gran facilidad para hacerlo a través de los medios, qué sé yo, vos detectás aquellos grupos de riesgo y podés trabajar en prevención. Así que son cosas interesantes. Digamos, el tipo de expresividad. Sí, cómo te sentís, qué hiciste, cuánto dormiste, qué vas a hacer mañana, cuáles son tus sueños, qué no, pum, 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 persona de riesgo, pum, lo llaman, lo derivan al psiquiatra. Y la mayoría de las veces la derivación es correcta. ¿Pero eso funciona con un sistema de salud pública o privado? Bueno, depende del país, pero ha habido experiencias en todos lados. Esto que yo te decía creo que era en el municipio de Buenos Aires, del sistema de salud del municipio, pero ha habido experiencias, y hay experiencias en distintos lugares del mundo con sistemas públicos, sistemas privados. O sea, vos llegas a la consulta y mientras estás esperando que te atienda el psiquiatra o te atienda alguien de salud mental, o vas para otra consulta, completás Claro. cuestionario. El cuestionario es guiado con inteligencia artificial y te da el riesgo o no y te deriva. Bueno, todas las cosas que estás comentando, de alguna manera, inclusive el cambio de paradigma, la mirada distinta y eso, requiere, sí o sí, yo lo pienso siempre en clave de los debates que se están dando hoy en día en relación al rol del Estado, a si tenemos que ir hacia un sistema privado en donde el mercado resuelva las cuestiones, o si necesitamos un Estado rector que siga teniendo un rol estratégico y planificador. Y a mí me parece que estas cosas que vos planteás y esta perspectiva, si no hay inversión y no hay un Estado que lo esté pensando a largo plazo, es muy difícil de implementar. Y la salud es muy difícil si la dejas solo al mercado. Aún los países más capitalistas del mundo, vos tenés Inglaterra, por ejemplo, vos dar un ejemplo de un país supercapitalista, pero el sistema de salud es totalmente estatal, o sea, 100% estatal. Después tenés países como Estados Unidos, donde vos decís, no, es privado, pero a ver, todos los mayores de 65 años en los Estados Unidos están en Medicare, que es estatal. Y el sistema de salud y el CDC es estatal en Estados Unidos y controla y la vacuna. O sea, no es tan así como que el Estado se puede separar del tema de salud. Por eso estos inventos a veces que vienen, como el de Milei, que dice no, vamos a dejar que las provincias se hagan cargo y que sino que hacemos vouchers y que los vouchers van a solucionar. Hablando de eso, hay una experiencia en curso con alguna cosa tipo voucher en Jujuy, que podemos hablar después en estos días, bastante peligrosa a mi manera de ver, que básicamente han hecho que la gente que va al hospital público en Jujuy tenga que tener un seguro provincial de salud al cual debe pagar. Pagar. Y si no paga, no puede ser atendido en el hospital público. Tremendo. Si paga, tiene la posibilidad de ser atendido en el hospital público o en alguna clínica privada. Pero si no paga, no puede ser atendido ni en una en otra. Salvo que demuestre que es indigente. Claro, salvo que pueda demostrar que no está en condiciones de pagar, que es un trámite al estilo engorroso del PAMI para que te den los medicamentos, es imposible. Con lo cual, bueno, me parece que estas son las experiencias que tenemos que cuidarnos mucho. Y el tema de salud mental, escuchame, este año tuvimos el intento del cierre del Hospital Bonaparte, en la ciudad de Buenos Aires, que es el hospital psiquiátrico, digamos, dedicado a adicciones nacional que tiene el sistema de salud argentino, el único. Lo iban a cerrar porque entendían que había pocos pacientes internados. Justamente habíamos dicho de que en esta enfermedad, en esta patología, intentamos internar lo menos posible. Claro. Pero ese era el motivo que aducían para querer cerrar. Era un hospital donde se estaba cumpliendo la ley, entonces claro, no había tantas internaciones. Exactamente. Que es un hospital modelo, justamente, un hospital nacional intenta ser un hospital modelo para que la capacitación de los psiquiatras de todo el país que rondan por ahí
lleve en ese sentido. Pero bueno, la verdad es que es un tema importante el tema de hoy, la salud mental, así que bueno, esperamos que sirva, ¿no? para Tenemos verdadero o falso de salud mental. a ver. Vamos con el verdadero. Así que si querés arrancamos de ahí, voy arrancando yo. Dale. ¿Está? Bueno, vamos a ir haciendo un paneo por algunos temas que estuviste desarrollando. La depresión solo afecta a personas adultas. No, hay chicos deprimidos. Es un tema importante porque ustedes saben que la depresión, aparte hay tratamientos para la depresión y algunos antidepresivos de adultos usados en niños tuvieron muy malos resultados. Entonces es un tema complejo. No, lamentablemente no, hay niños con depresión y por eso es importante que los pediatras estén muy atentos a estos síntomas. Es más rara, ¿no? Pero existe. La actividad física regular puede reducir el riesgo de desarrollar Alzheimer. Sí, eso es verdad, lo acabamos de decir. ¿Se acuerdan que todo lo que sea la actividad física, el bajar de peso, el estar saludable, va a favor de reducir el riesgo de Alzheimer? La buena alimentación, dormir bien, actividad física, que sigue siendo clave. Y la educación, ¿no? O sea, la educación como factor predisponente, el estar educado, aquellos que han hecho estudios secundarios tienen menos riesgo que no lo han hecho, terciarios, universitarios, cada vez cuanto más educación tenés menos riesgo del Alzheimer. Tiene que ver también con el ejercicio Posible. cerebral. Pero claro, también la educación informal que uno se da por el simple hecho de leer, estar leyendo, estar informándose. Es una manera de generalizarlo, pero en líneas generales estoy seguro que... Al menos yo por lo menos tengo la imagen de cuando veo una persona adulta, voy caminando y está en un barcito tomando un café leyendo un libro, a mí me da la sensación de que está sano, de que está bien. Por lo menos está haciendo algo por su salud, sin duda. Pero no es solamente lo que lea cuando sea adulto mayor, ¿no? Hay que leer desde toda la vida. Exactamente. Vamos a la 3. Bueno, la acabas de decir, una dieta equilibrada es importante para prevenir el deterioro cognitivo. ¿Es verdad? Bien, el aislamiento en hospitales psiquiátricos es un tratamiento necesario y recomendado para todos los pacientes con problemas de salud mental. No solo eso, está desaconsejado, digamos, ¿no? Por supuesto que hay momentos y hay patologías muy graves que requieren aislamiento, pero en líneas generales podemos decir que hoy la enorme mayoría de la salud mental, que tiene que ver con estas patologías que hablamos, más la ansiedad y la depresión, digamos, como decir esto, más las adicciones, los trastornos bipolares dentro de esto, son ambulatorios y algunas requieren medicamentos y otras no, y también hay escuelas en este sentido, más a favor de una línea que de otra. En este programa no nos vamos a jugar por ninguna de ellas. ¿Voy yo? Dale. ¿El Alzheimer es siempre hereditario? No, para nada. No. Puede tener algún factor genético. Hay no digo que no. condicionamientos genéticos. Sí, pero no es hereditario. ¿Hay un gen específico? No, ¿Puede ser? puede haber muchos genes que sean marcadores, pero no hay hoy todavía identificado cuál es la causa. Digamos, ¿no? El 6. El aislamiento social prolongado puede aumentar el riesgo de desarrollar problemas de salud mental. Sí, claro. Por eso es que necesitamos que el adulto mayor crezca saludablemente. ¿Qué quiere decir? Que se pueda mover, que se pueda desplazar autónomamente, que pueda escuchar, que pueda ver, o sea que hay que ponerle anteojos para las cataratas, ponerle audífonos, ayudarlo a que se encuentre conectado con su medio ambiente. La desconexión del medio ambiente lo pone en altísimo riesgo de perder facultades cognitivas. Vamos con la última. Las personas con padecimiento mental suelen ser violentas y peligrosas. No es así, no, es un mito. Las hay, pero son casos son mucho más violentos y peligrosos los que no tienen patología mental. Muy buena forma de cerrar el tema. Bueno, interesante, la verdad, todo lo que se ha abordado con este tema. Obviamente que da para seguirlo mucho más. Sí. Lo vamos a tener ahí en la agenda para el... Le ponemos un pincito para el año que viene. Vamos a ver qué pasa con la ley, aparte. Vamos a ver si cambiamos la ley o no y qué se propone o no. Hay mucho ruido con este tema. Bueno, vamos a fotos de la semana. A ver. ¿Qué te parece? Esta parte me gusta a mí. Bueno, en uno sos protagonista vos, porque te voy a citar. A ver. Voy a citar una nota que dice, Yedlin, : el PAMI debe responder a los jubilados. Sí, esta semana fue una semana, la que pasó, muy mala con este tema. Ustedes saben que con el tema del PAMI, con los medicamentos al 100%, que se los sacaron a todos, algunos se lo sacaron del todo y algunos se lo sacaron a través de un trámite que es imposible de hacer, que charlábamos el otro día. Habíamos citado al director del PAMI, al doctor Leguizamo, que venga a la Comisión de Salud, no había ido. Lo volvimos a citar esta semana, tampoco fue. Entonces dijimos que íbamos a ir nosotros al PAMI, me fui al PAMI. Fui con Mónica Fein, con Natalia Saracho, 2 diputadas, de la Comisión de Autoridades de la Comisión de Salud,
y nos presentamos frente al doctor Leguizamo porque nosotros creemos que el sistema este de quitarle el 100% de cobertura puede hacerse de alguna manera mucho menos traumática y de alguna manera que aquellos pacientes a los que sí le van a dar ellos 100% de cobertura, garanticemos que este mes, el mes que viene, no se queden sin el remedio, que es lo que está pasando, porque no pueden hacer el trámite y porque el trámite demora y por lo tanto tienen que pagar, no tienen cómo pagar y entonces se quedan sin el remedio. Y también evaluar si realmente el mecanismo por el cual seleccionan a qué jubilados van a poder y no acceder al 100% de cobertura, si no se podría revisar a nuestra manera de entender, no es el mejor o el más idóneo mecanismo de selección. Lamentablemente no me recibió, no nos recibió, dejamos la nota en esa entrada, como ven ahí, y bueno, veremos qué pasa. Pero la verdad es que estamos preocupados y me parece que no nos escucharon. Así que hay que seguir insistiendo. A todo esto hay que decir que esto es un conflicto en sí mismo que ya empezó hace más de 15 días y que durante estos 15 días ya hay muchísima gente afectada por esto, ¿no? Claro, porque o sea, no están recibiendo los medicamentos y no los pueden comprar, con lo cual se han quedado sin tomar los medicamentos. Me dice, yo hablé con Leguizamo, él me llamó por teléfono, me dijo que estaban intentando acelerar el procedimiento, etcétera. Le dije, bueno, pero sería ideal que podamos conversarlo para que nosotros le demos tranquilidad. Pero no es que el diputado o los diputados queramos molestar al funcionario, sino que en realidad lo que intentamos hacer es cumplir con el rol que tenemos, que es controlar al Poder Ejecutivo. O sea, ellos no es opcional, tienen que venir a rendir cuentas. Así que bueno, no lo vamos a dejar acá, hay varios trámites judiciales también iniciados y vamos a intentar que los jubilados vuelvan a recibir los medicamentos que se les merecen. Bueno, tenemos más fotos de la semana. A ver, veamos. Esta dice que la UCR expulsó a los diputados que votaron en contra de la movilidad previsional y el financiamiento universitario, siguiendo con el tema jubilados también, ¿no? Sí, entre ellos Mariano Campero, ¿no? De los tucumanos, digamos, ¿no? Creo que son 3 los diputados. Sí. Así es. Sí, en realidad leí yo lo del fallo del Tribunal de Ética. Es toda una discusión esta, ¿no? O sea, vos llegás a la Cámara por una plataforma, por una promesa electoral, con una historia, con un partido, y después entendés o no que esa banca es tuya o pertenece al proyecto por el cual llegaste ahí, ¿no? Y no es solo que estos diputados votaron, digamos, en forma distinta que el resto del bloque de la UCR, que eso puede pasar y pasa habitualmente, sino que además hicieron estas payasadas, ¿no? Ir a la Casa Rosada, sacarse foto con Milei, decirse que son los radicales con peluca. Y bueno, el Comité de Ética del Radicalismo fue durísimo, ¿no? Reconozcamos que el peronismo no hizo lo mismo, ¿no? Por ahora, por lo menos, no ha tenido esos reflejos, ¿no? Bueno, pero es una reacción partidaria y también, de alguna manera, una forma de interpretar una demanda social en algún punto que también reclama un poco esto, la falta de representatividad de algunos líderes que llegan con un voto que le está asignando un rol y terminan cumpliendo otro. Digamos. Tiene que ver con eso. Sí, con volver a las bases del radicalismo. Y que ¿no? tiene algo también que ver con el senador Cuéllar pasando $200.000 para el totalmente. exterior, después de haber votado una ley que hasta el día anterior iba a votar de una manera y por alguna charla compleja o por alguna situación cambió su voto. Bueno, solo para recordar los nombres, fueron Mariano Campero, Luis Picat y Mariano Arjol, los 3 diputados expulsados de la UCR. Bueno, el otro tema, un poquito lo desarrollaste, si querés reforzar algún concepto. En Jujuy se termina la salud pública, o una forma de decirlo, ¿no? Sí, en estos días la legislatura de Jujuy sancionó una ley por la cual las personas que en Jujuy no tienen obra social de la provincia o privada, o digamos, o alguna obra social de algún trabajo, o sea, no tienen lo que se llama cobertura explícita de salud, que son los usuarios del sistema público en general, van a tener la obligación para ser atendidos en el sector público de pagar un seguro. Ese seguro está evaluado en lo que son 5 veces la consulta de la obra social de la provincia de Jujuy, 50.000 pesos por persona, por mes, y con eso les habilitaría la posibilidad de ir al hospital público, al centro de atención primaria público. La verdad que, a mi manera de ver, es una barrera de acceso. Va a haber gente, va a tener que demostrar la pobreza, la gente que no puede hacerlo, y desde ya va a haber gente que no va a acceder, ¿no? No sé cómo va a terminar, me parece, para mí es inconstitucional, porque va contra el derecho a la salud, el acceso, y limita el acceso, hay que ver cómo se implementa, cómo se reglamenta, ¿no? Pero la verdad que es medio triste, yo lo hacía en un X hoy. Jujuy es un poco el símbolo para la Argentina de la atención primaria en salud, porque ahí vivió Alvarado, que fue una de las personas más, fue funcionario del gobierno de Perón. En esa época
ayudó a la erradicación del paludismo en la Argentina, pero después se volvió, después de la Libertadora, huyó del país, después volvió a Jujuy, y en Jujuy empezó a hacer estas rondas sanitarias que fueron las precursoras de lo que después fue la atención primaria de salud que la OPS tomó como dato, ¿no? Así que es una provincia muy entrañable para el sistema de salud argentino, y esto es una vergüenza lo que está pasando. Pero lamentablemente desde que estaba Morales y ahora, ¿cómo se llama? ¿Feller? No. Said, Carlos Said. Bien. Desde que están, bueno, estos dos gobernadores, es como que ahora Jujuy es un poco el símbolo de los retrocesos en derechos humanos, me parece. Sí, a mí me preocupa, la verdad. Inclusive quiero decir que también ha habido peronistas que votaron la ley. Claro, me confundí por Fellner. Claro, pero Fellner no la votó. Fellner no la votó, votó en contra. Sí. Pero, por ejemplo, el presidente del PJ de Jujuy me parece que la apoyó. Por eso digo, me parece que es un tema complejo, pero que no creo que sea el camino. Es media la idea de los vouchers, digamos, metida, y hay una idea voucheriana, por decirlo ahí, cuando lo que hay que hacer en salud es tener recurso humano que nos falta, invertir, tener estructuras y trabajar. Me parece que son las cosas que hay que hacer, y me parece que no hay ningún invento acá que vaya a solucionar el problema de financiamiento. Y lo que dicen en los considerando de esta ley es que esto se da porque la provincia hoy no puede financiar el sector público de salud porque la nación le ha dejado de mandar el fondo de incentivo docente, le ha dejado de mandar el programa remedial, le ha dejado de mandar la obra pública. Entonces, como las provincias están desfinanciadas, entonces, bueno, que la gente pague para ir al hospital público. Claro, en vez de seguir peleando por más financiamiento, lo cual sería lo lógico, digamos. Sería lo que teóricamente deberíamos hacer. Sí, además no sabemos qué está haciendo Milei con toda la plata que le quitaron a las provincias. Está dándosela a sus amigos. En líneas generales pasa por ahí. Bueno, dije mal el nombre del gobernador de Jujuy. Es Carlos Sadir. No sé por qué es Said. Sí, me sonaba medio raro. Bueno, otra foto de la semana, y que es algo recurrente también en este programa, es que en el Garrahan hay peligro de renuncias masivas de médicos por bajos salarios. Eso se informó en estos días a través de redes sociales, y bueno, es algo que viene alarmando. Obviamente que están ahí con medidas de fuerza en muchos casos, intentando negociar también estas condiciones, pero ya sabemos que este gobierno ha decidido inclusive hasta poner piso y techo a las paritarias de 1 y 2% aproximadamente, así que la situación es muy compleja. Sí, la pediatría de la Argentina necesita el Hospital Garrahan. Esto es así. Nosotros, la pediatría de la Argentina hoy, como está estructurada, no se concibe sin ese hospital. Nosotros no tenemos dónde hacer la cirugía cardiovascular de alta complejidad, los trasplantes de alta complejidad, la cirugía neurológica de alta complejidad, la oncológica de alta complejidad. No tenemos dónde. Así que la verdad es que que ese hospital se venga menos, porque en realidad el hospital es la estructura, pero en realidad son los recursos humanos. Si los recursos humanos se van del hospital, el hospital se debilita la pediatría de la Argentina, y eso es una muy mala noticia para las niñeces argentinas. Muy mal. Esperemos que no pase. Y hablando de niñeces, otra noticia... Estamos con la foto anterior todavía, ¿no? Sí. Ah, sí. Hay que cambiar la foto. No, hablando de niñeces, otra noticia de la semana es la medida de Patricia Bullrich de habilitar la compra de armas para jóvenes de 18 años. Sí, cambió el límite, digamos, de 21 a 18 años para el tema de armas. Sí, habíamos charlado un poquito del tema del suicidio, ¿no? Obviamente que los lugares donde tienen acceso a armas, los suicidios son más importantes, ¿no? El arma de fuego es de tal efectividad para el intento de suicidio que termina siendo una cosa que va muy en contra de esto, ¿no? Y todos vimos lo que pasa en Estados Unidos y la enorme cantidad de accidentes, y a veces no accidentes, sino ataques que se dan por acceso a armas de fuego en forma indiscriminada, con poco control. No es verdad que la presencia de armas de fuego genere una sociedad más segura. No es verdad. Las sociedades más seguras son las sociedades más equitativas. O sea, lo que hay que hacer para tener una sociedad más segura no es darle armas de fuego a la gente, sino generar trabajo, empleo, progreso, educación. Cuando las sociedades son más equitativas, son más seguras. Ni siquiera tiene que ver con la riqueza o pobreza, tiene que ver con la equidad de este lugar. Las desigualdades son grandes generadoras de violencia. Entonces me parece que se equivocan, pero bueno, también están con el tema, vieron que hoy, esta semana que pasó, también estuvo lo del servicio militar obligatorio, el servicio civil obligatorio. Me parece que hay una especie de bombardeo de temas para no tocar los temas que hoy son más preocupantes para la gente, que no puedo pagar la luz,
no puedo pagar los remedios, no me alcanza para comer como comía, ni para vestirme como vestía. Y esto, a la larga, no hay manera de tapar el sol con la mano. Totalmente. Bueno, no sé si tuviste oportunidad de escuchar el mensaje papal, viste que siempre da, llegando la fiesta, fin de año, un mensaje. ¿Puedo decir que estaba dirigido para el no programa sé, nuestro? pero el mensaje del Papa al gran pueblo argentino salud, empieza así. Por ¿no? eso. No Sí, sé. vos sabés que no sé, pero No no lo afirmo, pero no. Tampoco lo negamos. No Tampoco lo lo podemos negamos. negar. Me No parece sa- que fue un mensaje para nosotros. No sabemos Vamos si desde acá no es parte de esta comunidad ya. Queremos decirte, su santidad, que estamos muy agradecidos porque se haya acordado de nosotros. Yo lo único que digo que si leemos el contenido del mensaje del Papa, podríamos sentirnos interpelados A y ver. como que un poco nos lo dedica. Dice que sigan luchando, que se defiendan de las ideologías, que no se dejen engañar, que luchen por los derechos. Que se defiendan de las ideologías, está cortada la frase acá, pero él tuvo una expresión de esas ideologías del engaño, una cosa así dijo, ¿no? Y que- dice al gran pueblo argentino salud. Sí, dice al gran pueblo argentino salud. Exactamente. Gracias. Papa, Para mí Francisco. está clarísimo. por el mensaje, la Gracias, verdad. la verdad que no lo esperábamos, pero bienvenido sea. Bueno, listo, ganamos un seguidor más. ¿Viste? Excelente. Yo De a sabía poquito. que esa persona que se conectaba de Ciudad del Vaticano era alguien importante. Y bueno, él empezó en una pastoral, empezó así, de a poquito, en los barrios. Claro. Así que, y ahí llegó. ¿Ah? Bueno, Bueno, estamos con sí, obviamente. agenda completa para empezar la semana. Totalmente, ya para empezar la semana, para festejar con nuestras familias, para ir poniéndole de alguna manera con un brindis así familiar, un broche a este año, o por lo menos en esta Navidad, y bueno, y empezar a hacer los balances y también las proyecciones que cada uno tiene para sí mismo y para con su grupo, ¿no? Bueno, sí. Igual nos queda un programa antes de fin de año. Sí, sí. Para desearles la feliz año, nosotros vamos a hacer el programa que viene. Vamos a hacer un programa más de cierre, de brindis, así que también los esperamos el próximo domingo. Y por supuesto desearles a todos y a todas los que nos están viendo una muy buena feliz Navidad, que a pesar del año difícil por ahí que pasamos, bueno, podamos estar juntos en familia, que en el fondo, bueno, es lo más importante y más en este contexto. Así que, bueno, de nuestra parte agradecerles y nos vemos el próximo domingo.